Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Ya Antonio está. Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, Galicia, para hablaros de leyendas del Pico Sacro. A tan solo Sí, 12 pero la, kilómetros de la Santiago, cámara ya se en el quedó municipio de tirada, ya Boqueixón, no funciona. dominando el Valle de Luya y con una altura de 530 metros, desde el cual en Sí, días sí, claros se va. se puede No, observar no puedo, una no, no panorámica hay manera. increíble de los Se queda alrededores de bloqueada Compostela, enseguida. está el legendario Pico Sacro. Primer punto desde el cual los peregrinos que eligen la Vía de la Plata pueden divisar Compostela y las torres de la catedral. El Pico Sacro es fuente de innumerables leyendas y cuentos populares. Este monte es venerado por los habitantes de la comarca antes y después del cristianismo y juega un papel fundamental en el mito del traslado del cuerpo del apóstol Santiago. Tiene una peculiar morfología, a base de rocas de cuarzo cristalizado y una altura de 533 metros sobre el nivel del mar. Según la leyenda de la reina Lupa recogida en el Códice Calistino, que narra la llegada del cuerpo del apóstol Santiago a Galicia, se cataloga al Pico Sacro como la primera tumba del apóstol. Desde la Vía de la Plata, el Pico Sacro marca la última etapa del Camino de Santiago, y es el primer lugar desde donde se divisan las ansiadas torres de la Catedral Compostelana. Además de esta importantísima leyenda, hay otras muchas que nacieron directamente de las gentes que habitan en el entorno y que tienen como protagonistas a personajes de la mitología tradicional gallega, como son los mouros y las serpientes que habitan en las misteriosas cuevas que hay cerca de la cumbre del pico. Y de eso quiero tratar hoy, de las diferentes leyendas que tiene el pico sacro. Y vamos con la primera, leyenda sobre el apóstol. Básicamente hacen referencia al apóstol Santiago, Reina Lupa, Códice Calistino, Mouros y Gigantes. Flotando sobre el rizo de las aguas, una extraña nave se acercaba al arenal, poco a poco, suavemente. No era como las que acostumbraban a surcar las aguas de Galicia, sino más bien del tipo de aquellas otras en que Jesucristo había navegado con sus discípulos. No llevaba remeros ni marinero al timón, pues la barca navegaba sin guía. Sin embargo, cuatro hombres envueltos en blancos lienzos rodeaban un cuerpo sin vida, al parecer. Esto nos lo escribe Carreg Alvarellos en las leyendas tradicionales gallegas de 1977. Esta embarcación llegaba, tras un largo viaje, a las tierras de la romanizada Iria Flavia. El cuerpo transportado era el de un hombre que, en vida, había predicado por el occidente del imperio la palabra de su maestro. Efectivamente, Santiago. Al arribar, sus discípulos depositaron el cuerpo en una roca que se automoldeó en sarcófago pétreo, el Pedrón. Unos se dirigieron al castillo de la reina Lupa, que estaba próximo, a pedir un lugar donde sepultar a Santiago. Otros se quedaron custodiando el cuerpo. La reina, desestimando la petición, decidió ceder el asunto a su hermano, el rey sacerdote Regulus, que vivía cerca del templo de Ara Solis Finisterra, en Duyo, localidad desaparecida en la actualidad. Pero las palabras de una reina no tienen por qué ser fiables, pues Regulus no era el hombre más afable con el que se podían topar, y a la mínima de cambio encerró en una cárcel a los hombres. Esa misma noche, como por arte de magia, un ángel se apareció en la prisión y liberó a los discípulos. Esta fuga provocó la ira del rey, que mandó a unos soldados en su captura. En el momento de cruzar un puente sobre el río Tambre, éste se derrumbó y los soldados cayeron con él. Una versión de la leyenda dice que el rey Regulus acompañaba a los soldados y tuvo el mismo destino que aquellos. En vista de lo sucedido y de que no encontrarían sepultura para su maestro, los discípulos de Santiago volvieron junto a la reina Loba. La reina Loba es la misma reina Lupa o reina Lupa, nombre que viene de lupus del latín, de lobo. Bien, después de este inciso, continuamos. Nuevamente en busca de ayuda. Esta, manteniéndose fiel a su línea, los envió al monte Ilicino o monte de las encinas, el actual Pico Sacro. Allí encontrarían unos bueyes que podrían utilizar para transportar el cuerpo del apóstol. Al llegar allí, un fiero dragón apareció ante sus ojos, con intenciones asesinas, pero los discípulos, con gran valor y sin dar un paso atrás, hicieron la señal de la cruz
y al momento el dragón reventó por la barriga. Continuaron un poco más y se encontraron con los animales que Lupa había pronosticado, pero en lugar de ser mansos bueyes, eran toros bravos. Procediendo de la misma manera que con el dragón, los toros se volvieron mansos y se acercaron a los hombres para ser uncidos dócilmente. Entonces regresaron a Aria Flavia a buscar el cuerpo. La reina Lupa quedó impresionada por los acontecimientos al ver cómo los discípulos salían una y otra vez de los peligros, como sus soldados le habían contado la elevación de los restos del apóstol y que su hijo había sido salvado milagrosamente de ser ahogado al paso del barco del apóstol. Decidió entonces convertirse al cristianismo y siendo bautizada allí mismo, ofreció su palacio como mausoleo para San Jacobo. Los discípulos prefirieron que la divina providencia decidiera el lugar de sepultura, por lo que, rechazando el ofrecimiento de la reina, subieron el cuerpo recogido de la cima del pico sacro a la carreta, y los bueyes fueron llevando el cadáver sin guía terrenal. En un momento del camino los bueyes escarbaron con sus pezuñas en la tierra, y de ella brotó agua, formándose la fuente del Franco. Luego prosiguieron su camino, deteniéndose en un campo denominado Arcis Marmoricis, en el bosque de Libredón, en el que se encontraba una construcción romana que la reina Lupa había mandado construir para su nieta de 16 años, Miria Moeta, y para el suyo propio. Aun así, la reina Lupa donó el lugar para el sepelio del apóstol, sobre cuyo sepulcro se edificó después la iglesia basílica de San Jacobo, Santiago, y en sus alrededores se formó la urbe de Santiago de Compostela. En cualquiera de los casos, el lugar elegido para situar el sepulcro jacobeo en las inmediaciones de una encrucijada de caminos quedó cubierto durante siglos por la maleza del bosque Libredón. Este silencio quedó roto en el siglo IX, después de que el monje eremita Payo y el obispo Teodomiro descubren la preciada tumba. Como se dice en la lauda del obispo Teodomiro: en esta tumba reposa el siervo de Dios, Teodomiro, obispo de la sede de Iría, que murió el 20 de octubre de 847. El texto más importante que narra la traslatio del cuerpo apostólico desde Jaffa a Iría y desde allí a su lugar de enterramiento en Compostela es el célebre Liber Sancti Jacobi, Códice Calistino, libro 3, capítulo 1, que se presume compilado por Aymerico Picaud, que lo debió terminar hacia 1139. Este libro recibe su nombre del prefacio falsamente atribuido al Papa Calixto II y se compone de 5 libros. Autores como Benito Viceto en Los Reyes Suevos de Galicia aseguran que la cumbre era el lugar de coronación de los reyes suevos que habitaron la antigua Galaecia, el primer y más antiguo reino de España. Por otra parte, el pico cuenta con 2 cuevas, una antigua y otra posterior. La primera, a Cova do Pico, cuenta la leyenda que está conectada de manera subterránea con el río Ulla, desembocando en o Pozo de San Xoán da Cova, en Ponteulla. La segunda caverna fue perforada buscando el supuesto tesoro que se rumoreaba que contenía su interior. Es la orientada hacia el este. Todas las historias relacionadas con las cuevas han sido recogidas en el libro editado por el Ayuntamiento de Boqueixón, a Cova do Pico. Y seguimos con más leyendas del Pico Sacro, y vamos a leyendas de mouros. Si las mouras galaicas vienen siendo parientes de las xanas, hadas, fes, melusinas, o como se prefiera llamarlas, los mouros de Galicia se diferencian de ellas por ser los integrantes de todo un pueblo mítico, en su día dueño del país llamado Amourindade, gentes invisibles que siguen en el mundo. La leyenda cuenta que viven bajo tierra, salvo determinados días o cuando ellos lo prefieren así. Son también conocidos en toda la península ibérica y el resto de Europa, comparándoselos con tradiciones tales como los de los Tuatha irlandeses, los pictos escoceses, las fairies ingleses, los Niflunger alemanes, los Folles das Covas catalanas, los Corrigans bretones, los Tusser noruegos, etc. A los mouros galaicos se les reconoce desde dentro y desde fuera de Galicia una arraigada personalidad y cierta relevancia cultural. En palabras de un etnógrafo español de la primera mitad del siglo XX, todo el mundo cree que Galicia está habitada por los gallegos, y hasta cierto punto acierta, siempre que no figure que son los gallegos
solo los que allí habitan. Los gallegos saben muy bien que además de ellos habitan en su tierra los moros. En realidad en Galicia hay dos poblaciones superpuestas, una a flor de tierra, que son los gallegos, y otra en su suelo, que son los moros. Estos no viven en realidad como nosotros, sino que están encantados, es decir, en estado especial, cuya noción hemos perdido los hombres modernos, pero que existe. Bien, este autor está castellanizando la palabra mouro, que no tiene nada que ver con los moros árabes. Como os digo, son seres mitológicos gallegos, que se llaman mouros y mouras. Que en las entradas del pico sacro habitan mouros y que estos tienen grandes riquezas, o las de barro con ouro, nos los hemos encontrado reflejado en casi todos los autores que han escrito algo sobre la montaña y su cueva. Unas veces son tesoros que no se sabe dónde vienen, y en otras se cuenta cómo estas riquezas provienen de los aldeanos empobrecidos por haberse dejado engañar de los habitantes del famoso monte y haber llevado cándidamente sus frutos a los graneros fabulosos de la montaña. Y vamos con más leyendas del pico sacro, con leyendas de gigantes o monstruos. En la mitología galaica no son habituales las referencias a criaturas, monstruos de apariencia humana gigante. De ahí la importancia añadida de que en Acóbado Pico, con distintos nombres y variantes transcritas, se mencionen a unos temibles guardianes que custodian una maravillosa sala subterránea. Manuel Vidal Rodríguez, en su libro sobre la tumba del apóstol, recoge este caso diciendo: hay quienes creen que en esta misma caverna, después de atravesar varios corredores, hay una sala maravillosa cuya entrada defiende un monstruo con figura humana, el cual tiene un hacha levantada para descargar sobre el que osa acercarse, y en cuyo centro existe una fuente con caños de oro que emanan incesantemente agua de azogue, y que esta sala da acceso a otra que es un verdadero panteón, pues está rodeada de sarcófagos. Una variante de la misma leyenda popular es la siguiente versión, en donde la criatura horrible o monstruo antropomorfo es sustituido por dos gigantes de hierro. Las cuevas del Pico Sacro tienen sus leyendas, dos gigantes de hierro que, movidos por un resorte oculto de la puerta, dejan caer sus martillos de acero sobre el osado que intenta penetrar en aquellos misteriosos lugares, y su esqueleto va a juntarse en la boca del pozo con los que le precedieron. La leyenda de la tradición oral hunde sus raíces en los siglos XVIII y XIX. Así la recoge José Luces Miranda en un breve artículo del año 1888. Hay quien afirma que a los pocos pasos de la cueva principal, después de atravesar varios corredores subterráneos, se llega a una puerta a la cual una caricatura horrible parece amenazar con un hacha al que se aproxima, que esta puerta tiene un secreto para abrirse y que conduce a una espaciosa sala, en el centro de la cual una fuente de mármol con caños de oro mana incesantemente agua y azogue, que de esta sala se pasa a otra rodeada de sarcófagos. Bien, como veis, es exactamente la misma que recoge Manuel Vidal Rodríguez, lo que pasa que esta es una referencia mucho más antigua. Y la más antigua referencia conocida sobre esta leyenda la encontramos escrita por el benedictino e ilustrado Benito Jerónimo Feijó y Montenegro, quien entre sus muchos papeles criticando las fabulosas, extravagantes y falsas supersticiones que corrían por doquier en la España de su tiempo, le dedica también un párrafo a esta leyenda, que tiene todo el aire de cuento de viejas. Poco ha que en la ciudad de Santiago se fabricó otro embuste semejante, interviniendo en él personas de muy superior condición a la del sastre. Se refiere al anterior bulo que relataba la existencia de un tesoro mágico, según parece inventado por un sastre. Hay un monte vecino a aquella ciudad llamado Pico Sagro, y en él una profunda caverna en la cual se atrevieron a descender ciertos aventureros que afirmaban después haber encontrado un ídolo de oro que guardaban dos gigantes, con otras particularidades que hacían la relación completa. Averiguóse ser toda una patraña, de que resultó bastante confusión a los autores de ella. Antes de terminar, quiero contaros otra leyenda del Pico Sacro que tiene relación con las anteriores, sobre la torre que en tiempos muy remotos había en el monte llamado Pico Sacro cerca de Santiago de Compostela. Dícese que quien pasara por algún camino próximo a ella durante la noche podría oír los lamentos y gemidos de una señora allí encantada por un gigante y bien guardada sin que nadie pudiese acercarse a ella.
Algunos que lo intentaron con intrepidez allí quedaron muertos y allí están, según se cuenta, los esqueletos colgados en la entrada del pazo subterráneo, dos gigantes de hierro que se mueven mediante un ingenio de las puertas, cuando alguien intenta abrirlas, dejan caer sus pesados martillos que tienen cogidos a dos manos y machacan las cabezas de los atrevidos. Y si eso no bastara, dícese que tras las puertas hacen guardia unos fieros leones que le destrozarían a zarpazos y dentelladas si por acaso pudieran esquivar el primer artefacto. ¿Veis cómo hace relación a lo anteriormente comentado? El gigante del Pazo es un gentil, o sea, un mago idólatra y brujo, que por arte de magia destruyó las paredes del castillo e hizo con las piedras de ellas y con los peñascos que había alrededor grandes montones que cubrieron la entrada del Pazo donde tiene su morada. Decíase que los frutos que deberían cosechar los labriegos iban todos para los grandes depósitos y graneros del Pazo del Pico Sacro, que ya nadie sabe dónde está, porque las rocas lo cubrieron hace muchos años, tantos que ningún anciano lo recuerda, pero se cree que comienza su camino en la cueva que allí existe. Pero, a pesar de eso, no hay mucha soltera que se atreva a pasar al anochecer por cerca del Carballo, el roble de las Cambas, pues ni aun encomendándose a San Lorenzo, patrón de la parroquia, deja de correr peligro de ser llevada por los remolinos del viento hasta el salón del Pazo del Pico Sacro, de la misma manera que va el pan de las leiras fincas en víspera de la siega. Hace un buen número de años, cierta mocita de Vocation desapareció un día y al parecer, según alguien que la vio hablando al anochecer en la rúa de la Reina Lupa, la calle de la Reina Lupa, con un señor sospecharon si era el encanto del Pico Sacro, que la habría llevado para su temible pazo. Pasó mucho tiempo sin que nadie la viera, ni que cosa alguna se supiese de ella, hasta que al cabo de 50 años apareció en Vocation muy envejecida, con los cabellos blancos, el rostro surcado por cavadas arrugas y los ojos ciegos. Conocieron quién era porque la infeliz preguntaba a todos los que la hablaban por la madre de aquella rapaza desaparecida, la señora Marica, muerta hacía ya mucho tiempo. Y contaba la cuidada cómo el señor que había hablado con ella siendo moza le dijo que fuera con él, que iba a ser como una reina, y que tendría hermosos vestidos y ricas arracadas y collares y aderezos, y otras joyas de oro y piedras preciosas, y brillantes de muchos colores, y que había de ser servida por criados. Y como ella le decía que no quería ir, le dio a beber un vino que era mejor que el tostado, vino dulce típico de Galicia y norte de Portugal. Y después que bebió aquel vino, se adormeció y al despertar se encontró en un salón muy lindo, lleno de espejos por las paredes, con marcos dorados y grandes cortinas y ricas mesas y sillas, y en una mesa cubierta con un mantel blanquísimo bordado de flores y pájaros de muchos colores. Le dieron manjares sabrosísimos y vinos dulces y apetitosos y golosinas que en su vida había probado ni imaginara que pudiese probar nunca. Fue una vida de placer y de encantamiento, y así entre fiestas y santares, comidas, deliciosas y cantares y músicas y bailes, se olvidó pronto de los padres de vocación y de toda su vida anterior, hasta que pasados algunos meses parió un niño mouro como un buey de Mouro, como un buey de Mouro. Y aquello le produjo mucha pena al saber que tenía un hijo de Moura Ralea, de raza Moura, y entonces le entró la morriña. Pero el señor del Pazo, donde se hallaba, díjole que pocos días después, cuando ella pensaba que iba a reanudar su vida de placeres, te ha pasado lo que te pasó porque fuiste desleal para conmigo y me traicionaste con uno de mis criados mouros. Así, de ahora en adelante, dejarás de ser mi amada y serás la esclava de todos los que habitamos en este pazo, y para todos trabajarás y servirás a todos sin quejarte, ya que por tu poco juicio te perdiste. Y entonces la rapaza lloró los 7 llorares y le pidió al señor que la perdonara y tuviera piedad de ella, pues no sabía lo que pudiese haberle sucedido para que tal cosa le ocurriera como le había ocurrido, a no ser que le dieran un bebedizo para burlarse de ella y desgraciarla. Pero de nada le valió y tuvo que cumplir el castigo que le había sido impuesto, y de tantos trabajos y de tantas amarguras y de tantos llorares que lloraba a diario, fue envejeciéndose y perdiendo la vista de sus ojos, hasta que un día, sin saber cómo
ni cómo no, se encontró en la Rúa de la Reina Lupa, en la calle de la Reina Lupa, y fue a dar a Vocation, de donde hacía tantos años que la habían llevado. Pues estas son, queridos amigos de Clave 7, algunas de las leyendas que existen en el Pico Sacro. Recordad que Mouros, aunque se pueda traducir, claro, si buscáis lo que significa en gallego al castellano por moros, no son los moros que conocemos. Mouros y Mouras es una raza mitológica gallega. Y como siempre os recuerdo los blogs donde me podéis encontrar, que es en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, también me podéis encontrar en dos programas que codirijo como son Marín en Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director Fernando Álvarez y a Josefín, y como no, al resto de mis compañeros, y a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa. Después de escuchar a Antonio Ceniza Afonso de Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias, hablando sobre leyendas del Pico Sacro, nos hemos pasado pues 21 minutos o 20 minutos menos de más del tiempo de la hora del programa, pero bueno, el programa es nuestro, es de ustedes y podemos hablar de lo que quiera. Así que, bueno, ya hemos terminado. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, les esperamos el próximo viernes a la misma hora y que sean muy, muy felices. Gracias a todos.